alguna dificultad para empezar de una vez? Yo creo que sí, doctora, puede iniciar. Si lo pone en modo de presentación, por favor, el PowerPoint. Listo. ¿Se ve ahí? Así, ahora sí. Perfecto. Bueno, estamos empezando un poquito dados por el tema de tecnológico, pero bueno, iniciamos. El día de hoy vamos a empezar a, a hablar de un instrumento que nos sirve para lo que es la evaluación del desarrollo. Este instrumento es un instrumento que fue elaborado en el Instituto Nacional de Rehabilitación hace algún tiempo atrás y vamos a ver un poco las bondades de este instrumento. Como les había comentado en la reunión de la semana pasada, si nosotros conocemos bien desarrollo psicomotor, no importa qué instrumento estemos utilizando para hacer la evaluación del desarrollo del niño. En este caso, el instrumento que vamos a utilizar es el test peruano y se lo voy a presentar un poquito acá. Bueno, este es un imagen que me gusta mucho que dice, si no lo puedes explicar de manera simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Es decir, si no lo entendemos la manera más sencilla y queremos aplicar test más complejos, va a ser difícil que nosotros podamos sacar estos instrumentos. Si nosotros sabemos bien desarrollo psicomotor, la manera mucho más sencilla y clara de cómo explicarlo, el instrumento que nos pongan va a ser fácil de aplicar, el instrumento que dominemos. El instrumento que les voy a presentar ahora es un instrumento bastante amigable. Tanto así que ustedes lo conocen, lo pueden explicar a los padres y les puede ser de utilidad no solo para la que es evaluación, sino también para dar algunas pautas. ¿Ya? Entonces, es importante que conozcan muy bien desarrollo y con desarrollo vamos a evaluar con cualquier instrumento. Acá un poquito para entender cómo funciona este tema del desarrollo cerebral y por qué el humano es un tanto diferente. Si nosotros comparamos el peso cerebral de una musaraña, que es la primera imagen que tenemos, un ratón, una oveja, un chimpancé, Albert Einstein y un elefante, vamos a ver que el cerebro de quién pesa más. Obviamente el del elefante, ¿no? El elefante, su cerebro es bastante grande, pesa más. El musaraña es el cerebro más pequeño que existe. Entonces, si nosotros vemos el cerebral, determina o no cuán inteligente es una persona o cuán desarrollado es un ser vivo, no es determinante. ¿Por qué? Porque el cerebro del elefante es mucho más grande, pero si ustedes ven este proceso, la musaraña tiene el peso más pequeño. Vamos acá. Peso cerebral como porcentaje del peso corporal. Es decir, el elefante tiene un cerebro grande porque es grande, ¿no? Si nosotros comparamos el tamaño del cerebro de la musaraña al tamaño de la musaraña, tiene un cerebro bastante grande para su tamaño. Y igual el humano sigue por debajo de la musaraña. Miren, aquí el elefante estaba con el cerebro más grande. En proporción al peso corporal, la musaraña nos va ganando. ¿Ya? Y el factor de encefalización, que ese es algo que nos diferencia, miren cómo el factor de encefalización. La musaraña que estaba en porcentaje de peso corporal versus cerebro está adelante, en este caso la musaraña pasa para atrás y quien tiene mejor factor de encefalización es el ser humano. Por eso no se conoce la capacidad potencial del ser humano, no se conoce todavía. Sabemos que tenemos un desarrollo y que no logramos el desarrollo completo, pero no sabemos cuál es la capacidad máxima que tenemos. Bien, el esquema del desarrollo del niño que se hizo aquí en Perú fue un trabajo de investigación que se hizo con lo que antes era CONADIS, que se llama CONAI, y el Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces fue un proceso, una investigación en donde, ¿qué se hizo? ¿Cómo se hizo ese muestreo? Antes no existían los estratos económicos A, B, C, etcétera, ¿no? Estamos hablando que esta investigación se hizo en instrumentos basados en necesidades básicas y satisfechas. ¿Qué quiere decir? Se eligió de diferentes estratos socioeconómicos y se hizo un muestreo en diferentes regiones, ¿no? En total fueron evaluados 425 niños y 419 niñas. La muestra total fue 844 niños evaluados. Y por cada hito fueron evaluados entre 43 y 57 niños para cada edad. Y eso vamos a ver cómo se ha ido construyendo este instrumento. Se evaluaron del Huancavelic, Iquitos, Ancash y Calima
Callao y de una comunidad de Huitotos. ¿Cuál fue la fuente? La fuente de los niños eran niños que iban al control de crecimiento de niños sano y las comunidades rurales, ¿no? Que usualmente no acudían, pero eran niños que no estaban enfermos. La obtención de percentiles, que fue la proporción de los valores conocidos por el método de interpolación de valores intermedios. ¿Qué quiere decir? Evaluaban a los niños, hacían la curva y determinaban en dónde se iba a colocar el hito. Así que, si ustedes han evaluado cualquier instrumento de desarrollo psicomotor, mide áreas bien específicas, ¿no? Ahora, algo que quiero que nos pongamos en la cabeza es cuando nosotros trabajamos con este tema de desarrollo psicomotor por tema didáctico, lo dividimos. Motor grueso, motor postural, visomotor, fino, lo dividimos. Pero en realidad el desarrollo es global, ¿no? Global. No es, sino por tema didáctico lo vamos a dividir para ir evaluando mejor cada área del desarrollo. Dentro de las líneas del desarrollo que valora el test peruano, como cualquier otro test de desarrollo, vamos a evaluar la parte motora gruesa, y acá lo llamamos como comportamiento motor postural. En la primera columna que vamos a evaluar, evaluamos comportamiento motor postural o motora gruesa. ¿Qué evaluamos en este hito? El control de la cabeza y tronco sentado, control de la cabeza y tronco a las rotaciones, control de cabeza y tronco a la marcha. Comportamiento visomotor o coordinación motora fina, coordinación visomotriz, etc. En diferentes test tienen diferentes nombres, pero si se dan cuenta se refiere a lo mismo. Aquí, ¿qué vamos a evaluar? Uso de la mano y el brazo y visión. Luego viene un componente que le llamamos comportamiento del lenguaje, lo que también se conocen como comunicación, lenguaje y demás. ¿Y ahí qué ítem vamos a evaluar? Lo que es audición, recordemos que necesitamos la parte sensorial para que ingrese la información, lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Luego tenemos el comportamiento personal social o el área social. Si ustedes se dan cuenta, comparamos con otros test casi en el mismo contenido. Comportamiento personal social. ¿Qué tenemos ahí? Comportamiento social, cómo se desenvuelve el niño en el entorno, alimentación, vestido, higiene, y la parte de juego. Recuerden que el aprendizaje está basado en el juego. Y inteligencia aprendizaje. Inteligencia de aprendizaje es un ítem que se pone ahí para, si ustedes se van a dar cuenta, cuando la parte superior de todos los comportamientos, este ítem va. Entonces, este comportamiento de este ítem de inteligencia aprendizaje es algo que aparece en el peruano, ¿no? Que de repente en ustedes no está apareciendo. ¿Cómo se llena esta ficha del esquema? Ahorita le voy a presentar el esquema. Siempre se empieza con evaluar con la columna del mes anterior. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un niño de 3 meses, empiezo a evaluar con los hitos de 2 meses y voy evaluando hacia la derecha hasta que logre el hito más alto y ahí pongo la X, ¿no? Y vamos a evaluar mes con mes y comportamiento por comportamiento. Vamos llenando las X y vamos a hacer una línea que vamos a obtener un perfil. Este perfil de desarrollo, si la línea sale vertical a la derecha, estamos hablando de un desarrollo esperado. Pero si el perfil sale hacia la izquierda, de acuerdo a las normas técnicas de salud, se conoce como un trastorno de desarrollo. Eso lo ha puesto la norma técnica. Este test se considera ya desde el año 2009, la norma técnica 087 como una norma técnica. Y en la del 2017 lo sacan como también es una forma simplificada de aplicar un test, pero el test peruano es una forma simplificada de evaluar desarrollo, pero también lo acoplan con otros test para la evaluación de desarrollo. Pero si nosotros nos damos cuenta, si una persona lo aplica y lo aplica bien, cualquier desviación a la izquierda nos podría estar traduciendo problemas. Entonces acá lo vamos a ver. El test está dividido así como las actividades o los comportamientos y los meses, ¿no? Entonces, la parte de comportamiento motor postural, movimiento y posturas, y todas las áreas, ¿no? Comportamiento motor, visomotor, lenguaje, personal social, inteligencia, aprendizaje. Entonces, tenemos todas estas áreas y tenemos las edades. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un trastorno de desarrollo, por ejemplo, tenemos la edad y fecha actual, empezamos a hablar con los hitos del mes anterior y vamos evaluando hacia adelante, hacia donde logre.
Y si es que no lo que le corresponde al mes, ponemos el mes anterior. Y esto es lo que les decía. Todo desvío para este lado es un trastorno, ¿no? Ahora, no, este test no nos sirve para hacer un diagnóstico clínico. Recuerden, el diagnóstico clínico es signos, síntomas, pero esto nos sirve para evaluar desarrollos. Muy bien, acá les presento el esquema del test peruano. Como les mencionaba, este es un instrumento que se evalúa aquí y aquí en Perú, y se hizo con una población significativa, está dentro de una norma técnica y vamos a conocerlo un poquito. Como mencionaba, nosotros tenemos las actividades y los meses. Este test se evalúa de 1 mes a 30 meses. ¿Por qué no evalúa más? ¿Y por qué evalúa de esta forma? Se ve que el desarrollo más intenso es en los primeros meses de la vida. Si ustedes se van a dar cuenta, en los primeros meses de la vida como que hay bastantes imágenes que nos va haciendo la de desarrollo. Y ustedes van a ver que hay imágenes, que hay espacios en blanco. Esos espacios en blanco, ¿qué significa? Por ejemplo, vamos a ver, control de cabeza y tronco sentado. Nosotros vemos la postura asimétrica al primer mes y de pronto pasa al tercer mes que ya empieza a controlar la cabeza. En ese segundo mes, esa es una parte evolutiva. ¿Qué quiere decir? Que está perfeccionando el movimiento y por lo tanto no se llena figurita. Por ejemplo, acá en 7 meses, sentado sin apoyo y de pronto pasa hasta los 18 meses. ¿Qué tengo que evaluar ahí? En esos espacios en blanco. Esa evolución hasta que logre los 18 meses, es decir, de sentado sin apoyo, cómo luego va a lograr el cambio postural a ponerse de pie, ¿no? Entonces, es un proceso evolutivo. Por ahí en alguna de las capacitaciones nos preguntaron, ¿por qué no aparece gateo acá? Ustedes, a ver, pregunta y se abre el chat, por favor, chat para respuestas. ¿Por qué creen que no aparece gateo acá? Y si debiera aparecer, ¿en dónde lo pondrían? Motor grueso, uso del brazo y la mano, visión. ¿Dónde lo pondrían gateo? A ver, se abre el chat. Hacemos respuestas. A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no aparece gateo? Y si debiera aparecer, ¿en dónde lo pondrían? En control de cabeza y tronco sentado, rotaciones, marcha, uso de la mano y el brazo. ¿Dónde lo pondrían? ¿Dónde pondrían aquí gateo? Si es una actividad que nosotros consideramos importante, ¿no? Entonces, a ver, aceptamos respuestas, por favor. Comuníquense, respondan sus chats, por favor. A ver qué dicen alguien. No, nadie responde. Miren, siempre es una de las observaciones que debiera aparecer gateo, ¿no? Debiera aparecer gateo. Control de cabeza y tronco, nos dice Sandy. Control de cabeza y tronco. Recuerden que gateo es un proceso complejo. Dice, Daisy Díaz, gateo es parte del motor grueso, pero incluye uso de la mano también y el control visual. Exacto. Es un proceso complejo que incluye varias áreas y no aparece, si bien lo evaluamos desde cuando ya lo logra hacer, es un proceso. Si el niño no logra hacer este apoyo inestable sobre antebrazos, es decir, empieza a hacer descarga, no trabajamos la parte sensorial, etcétera, es un tema que no se va a desarrollar adecuadamente, pero es un proceso complejo que involucra varias áreas. Por eso les había dicho, acá es tema didáctico, nada más que hemos separado en estas áreas, pero si nosotros juntamos control de cabeza y tronco sentado, rotaciones, uso del brazo, la mano, por ahí nos podría aparecer gateo, ¿ya? Muy buena la contribución. Es un proceso complejo. Entonces, por eso es el tema que acá no aparece gateo. El doctor Bejar dice, claro, no todos gatean. Exacto. No todos gatean porque no todas logran desarrollar esas fases, ¿no? Entonces, es una habilidad compleja que no puede estar incluida en ninguno de los ítems y aparte de eso, no todos gatean. Entonces acá se ha puesto lo que se debe objetivar en la evaluación o que puede ser referido. Entonces acá tenemos las diferentes habilidades que desarrolla el niño. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito. Muy bien. Estamos el 13 de abril, 29 días de la cuarentena, acuérdense. Vamos a evaluar un niño de 3 meses. De acuerdo a lo que hemos estado repasando, que hemos visto, que si yo tengo un niño de 3 meses, ¿cuándo lo tengo que empezar a evaluar? Con los hitos del mes anterior. Pero en 2 meses no hay nada, está en blanco. ¿Con qué hitos lo empiezo a evaluar?
con el de un mes. ¿Ya? Entonces, evalúa el hito de un mes, paso acá y paso a los 3 meses. ¿Qué pasa? Entonces empiezo con los hitos del mes anterior, que para el caso vendría a ser hitos del primer mes, y este niño, y voy avanzando hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Logra el primer mes, pasamos a los 3 meses y ya logra eso, igual avanzo a los 4 o 5 meses y voy avanzando. Entonces, este niño logra, logra su control de cabeza a los 3 meses, como le corresponde. Entonces, ahí no tenemos el problema. Marcamos con una X. ¿No? Entonces, vamos evaluando el control de cabeza y tronco a las rotaciones. ¿No? Control de cabeza y tronco a las rotaciones, igual, empezamos con el mes anterior, no hay nada, pasamos a ver, levanta la cabeza por momentos cuando se le pone boca abajo, y hace apoyo inestable sobre antebrazos. Entonces logra el tercer mes y vamos marcando con una X. Acá, por ejemplo, ¿no? Evaluamos control de cabeza y tronco a la marcha, y vamos haciendo un perfil del desarrollo. Entonces, si todo nos va saliendo, que todo logra como corresponde, por ejemplo, acá, alimentación, vestido, higiene, succiona bien, hace buena succión, yo le marco en el mes que corresponde, porque se acuerda que le había dicho, entre esto y que se lleve algo a la boca es un proceso. Y si yo veo que la calidad de respuesta es buena, succiona bien, con fuerza, es un niño activo, entonces marcamos ahí. Y acá nosotros tenemos un perfil de desarrollo, que para este caso sería normal, ¿no? Vamos, 14 de abril, digamos que estamos hablando de un niño el día de mañana. De 9 meses. Empezamos igual con los hitos de 8 meses, pero en 8 meses está en blanco, ¿no? Empiezo con el de 7 meses, entonces voy evaluando hacia adelante. Entonces, ¿qué debe lograr? Sentarse sin apoyo con muy buena calidad de respuesta. Se supone que a los 6 meses ya logró girar, acá gira fácilmente. Acá, miren, control de cabeza y tronco, comienza a pararse. Entonces, voy haciendo todo lo que voy empezando desde el hito anterior hacia adelante. Entonces, vamos viendo así para ir... ahí ven mejor, ¿no? Entonces, vamos viendo así, ¿no? Entonces, yo voy viendo el desarrollo y vamos viendo, ¿no? Acá el niño va logrando sus hitos y vamos haciendo un perfil. En este caso, miren, en el hito, lenguaje comprensivo. A los 9 meses el niño ya debe estar comprendiendo el no. Entonces, acá ya, pero evalúo con los hitos del mes anterior. Comprende el ven, el lupa, ¿no? El chao. Y a los 9 meses comprende el no. Entonces, debemos estar viendo cómo va yendo el desarrollo. Vamos a ver luego mes por mes cómo está el detalle. Y este es un perfil de desarrollo. Si nosotros vemos este perfil del desarrollo, ¿cómo podríamos caracterizarlo? Miren, hasta acá está yendo aparentemente bien. Acá ya empieza a haber desviaciones. Y encontramos acá que estas desviaciones nos han llevado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros vemos, esto ya ¿qué sería? Si el anterior era normal, ¿este qué sería? A ver, ¿qué sería este que se está yendo hacia la izquierda? Un trastorno, ¿no? Un trastorno del desarrollo. Entonces, esto es solo para ver que estamos viendo el tema de lo que es, para ver lo que es el test peruano cuando se interpreta, ¿no? ¿Es un trastorno normal o es un desarrollo normal o un trastorno del desarrollo? ¿Ya? Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Ya? Vamos a ver más al detalle cómo está yendo cada uno de los hitos. Muy bien. En la norma técnica, lo ponen así, el desarrollo infantil. Cuando les hablo de la norma técnica que evalúa desarrollo, hay una norma técnica específica de CRED de 0 a 5 años, ¿cierto? La norma técnica de crecimiento y desarrollo. La última norma, la última versión es la del 2017. La norma técnica nos dice que siempre hablaremos de trastorno en lugar de retraso por este concepto que le ponen, ¿no? Porque puede considerar un término más como permanente. Ahora, el del diagnóstico de retraso
va a realizarse en el nivel indicado. Es decir, cuando llegue al médico especialista, ya pondrá los diagnósticos definitivos. Esto sobre todo nos sirve para hacer diagnósticos en primeros niveles de atención, hacer un diagnóstico de cómo está yendo el desarrollo y hacer un seguimiento. Ahora, cuando tenemos situaciones dudosas o cuando pensamos que el trastorno obedece a factores ambientales, es preferible hacer un seguimiento cercano, revaluándole cada 1 o 2 meses antes de proceder a su derivación. Ahí vamos al ejemplo. Por ejemplo, acá en el test peruano, lo vamos a ver más al detalle con estos días que vamos a ir avanzando. Con estos que vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cómo estos factores ambientales pueden estar influyendo en la evaluación del desarrollo y es lo que tenemos que identificar. Por ejemplo, en este test nos dice el niño a los 18 meses va haciendo lo que es el uso de Basim para hacer sus necesidades. Pero si los papás no le enseñaron, no lo educaron, no lo entrenaron, no va a hacer ese uso. Entonces es un factor ambiental, ¿no? Entonces hay que ver cuándo es un factor ambiental o de entorno para ver cuándo decidimos hacer la referencia. Ahora, el test peruano tiene hitos que son observados, que sí o sí los tenemos que evaluar. Hay hitos que son referidos, por ejemplo, el de cómo hace el aspecto social, ¿no? En la casa. Si usted está limpiando la mesa, ¿él también agarra su trapito como para limpiar? Y la mamá nos dice, sí. Entonces, hay hitos que son observados, hay hitos que son referidos, hay hitos que son observados o referidos, ¿no? Por ejemplo, la parte del lenguaje. Si ustedes no son su médico evaluador de rutina del niño, no los conoce y quieren que el niño hable, difícilmente va a hablar con ustedes. Pero tienen que saber cómo sacar adecuadamente la respuesta. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, algo común, ¿no? Yo le digo, ¿su niño desde cuándo dice mamá, papá? A los 7 meses ya decía mamá, papá. Pero le decía mamá, papá, usted, sí. ¿Le creo o no le creo a esa mamá? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué debe estar haciendo el niño? De repente iniciando el silabeo. Entonces, ¿cómo decía? Le preguntan. O sea, hay que repreguntar. Para sacar una respuesta hay que repreguntar. Y la mamá decir dice, mamá, mamá, papá, papá. Entonces no decía mamá, papá, estaba en la fase de silabeo. Para ver los hitos que son referidos hay que hacer una adecuada interrogación, una adecuada anamnesis, o sea, interrogar bien a la mamá. Los hitos observados son los que sí o sí tenemos que hacer evaluar en el consultorio. Ahora, la calificación es o lo hace o no lo hace. No es que esté en proceso. Hay otros test que te dicen que esté en proceso, ¿cierto? Aquí en el test peruano nosotros le damos la oportunidad de ejecutar. Y o lo hace o no lo hace. Y para ello usamos 3 intentos. Según se describe en el esquema y se aprecia y se valora con lo del evaluador, ¿no? El evaluador es el que determina cómo está, cómo está su desarrollo. Ahora, la exploración de un hito puede ser diferida, pero no dejada de evaluar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros empezamos con comportamiento motor, lenguaje, ya, excelente, pero no necesariamente voy a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? De repente entra el niño y ustedes le dicen, hola, ¿cómo estás? Y él le responde y ya están evaluando el lenguaje, ¿ya? Pueden estar diciendo, pero no es que dejen de evaluar. Lo difieren para otro momento. Por ejemplo, si es un niño que ya logra la bipedización, ya logra la marcha y ustedes quieren evaluar algún hito que tiene que ser recostado, si ustedes se van y llega el niño y lo recuestan, de repente no va a ser una buena respuesta. De repente hacen toda la evaluación y al final evalúan esa parte, pero no significa que la dejen de evaluar. Lo puedo diferir para el final, pero no significa que lo dejo de evaluar, ¿ya? No tiene que tener una estructura muy, muy estricta, sino tiene que evaluar todos los hitos, sí. El orden va a depender de la edad y de cómo vayan evaluando al niño. ¿Qué instrucciones tiene para su aplicación? Como cualquier instrumento, tiene que haber condiciones básicas para su aplicación. El niño tiene que estar tranquilo. No podemos evaluar un niño con fiebre, irritable, que esté de hambre y que esté durmiendo y lo despertamos, porque todo niño que está durmiendo y que lo despertamos va a estar irritable, ¿no? Limpio. A veces esas condiciones no se dan, pero hay que tratar de
aclimatar las condiciones, ¿no? De repente, antes de empezar con la anamnesis, hacemos la evaluación o qué sé yo, pero hay que ver que estas condiciones se puedan dar. Y si no, dejamos que el niño alimente y esperamos un ratito mientras vamos haciendo el interrogatorio a la mamá para hacer la evaluación. Utilizar un ambiente adecuado, templado y sin ruidos. Recuerden que el niño se distrae fácilmente. Y si yo tengo personas que entran, salen, hacen bulla, o muchas personas en el mismo ambiente, vamos a tener problemas para que tengamos las respuestas adecuadas, ¿no? Ahora, cuando un niño es muy tímido, a veces queremos hablar con él y le decimos, a ver, le damos para que ejecute alguna actividad, a veces no es factible. Allí es donde conversamos con la mamá y la mamá nos va a ayudar a tener la respuesta. Siempre tratar de tener una relación de confianza con el niño para que se sienta seguro y cómodo. Solo tener lo que van a utilizar para la evaluación, solo eso deben tener a la mano. Todo lo demás guardan porque si no son distractores. Ahora, ¿cómo funciona esto de determinar la edad del niño? Recuerden que este test nos sirve para evaluar el desarrollo del desarrollo psicomotor. Pero ¿qué pasa para niños prematuros? ¿Nos sirve este test? Sí, nos sirve, con edad corregida. ¿Para niños con alguna otra patología nos sirve? Sí. Si ya tenemos un niño que ya está con algún daño, nos sirve para hacer un seguimiento, ¿ya? Entonces, tiene varias utilidades este test, ¿ya? Pero su diseño original para niños, para el desarrollo psicomotor, identificar trastornos de desarrollo psicomotor, pero en niños prematuros lo utilizamos con energía. En niños con algún problema de salud que tenga ya un trastorno del desarrollo, ¿lo podemos utilizar? Sí, como para hacer seguimientos. Entonces, determinamos la edad cronológica. Si es un niño que es de 1 mes y 28 días, acá el punto de quiebre es 28 días, 29 días. Si es 1 mes, 28 días, lo evalúo con hitos de 1 mes. Por ejemplo, Pedrito vino hoy día, 13. Y hoy día tiene 1 mes, 28 días, lo evalúo con los hitos de 1 mes. Y voy avanzando hacia la derecha para ver hasta dónde logran. Probablemente me logre hitos de 2 meses, ¿no? Pero le marco en la columna de 1 mes. Pero ¿qué pasa si hoy día se acabó la consulta, se acabó el turno y Pedrito no le digo, véngase mañana? Ya mañana tiene 1 mes, 29 días. Entonces a Pedrito yo no lo puedo hablar con los hitos de 1 mes, sino con los de 2 meses. Para el peruano consideran así, ¿no? No es 15 días, no, sino es 1 mes, 28 días con hitos de 1 mes. 1 mes, 29 días con los hitos del mes siguiente. ¿Ya? Ese es el punto de quiebre. Sirve para despistaje. Yo podría aplicar el instrumento en la población y puedo empezar a evaluar si hay problemas o no en una población dada, ¿no? Determinada. Detección oportuna de trastornos del desarrollo, ¿ya? Para derivar al nivel especializado. Si ustedes van a ver, el instrumento viene con figuritas. Y si yo le voy explicando a la mamá, mire, para el próximo nos toca evaluar esto, usted en casa va a ir haciendo esto. Entonces la mamá puede llevarse una ficha y también puede hacer su control de desarrollo. Seguimiento objetivo del desarrollo en los servicios. ¿Qué quiere decir? Cada niño, y esto está por norma, y ustedes van a ver en la tarjeta de CRET, la tarjeta de CRET tiene hitos del test peruano, pero lo ha abreviado. No están todos, pero tiene abreviado, algunos hitos más relevantes. Sirve y está normado que estar ahí cómo va el desarrollo. Entonces, seguimiento objetivo en el desarrollo de los servicios. ¿Qué quiere decir? Si yo agarro un carnet de CRET, yo voy a ver ahí cómo está su desarrollo, porque eso es lo que se lleva a la mamá. Y donde vaya va a ir con su carnet CRET. Pero si yo reviso la historia, en la historia está la ficha de test peruano, este esquemita que hemos visto ahí, y vamos viendo cómo están los perfiles de desarrollo. Si lo evalúan tal cual corresponde, entonces me sigue el seguimiento objetivo. Es decir, este mes no logró esto, pero le di pautas y lo logró. Este mes logró y voy haciendo un seguimiento del desarrollo. Y puedo ver dónde empezó el problema o dónde empezó a fallar esto que debe ir bien. Como instrumento de investigación también, porque hay unos valores que me sirven para determinar la edad de desarrollo. Ustedes van a ver ahí que hay unos valores en pequeñito y en las letras pequeñitas que se los voy a mostrar a continuación, que me permite sacar edad de desarrollo. Me permite la obtención de la edad de desarrollo, pero no es para un diagnóstico clínico. Recuerden, diagnóstico clínico es un instrumento que me ayuda, pero es más, recuerden que es más técnico. Es igual, como les mencionaba, en la parte mental, ¿no? Yo puedo tener una psicometría, pero la psicometría no me sirve de diagnóstico para decir
si es retraso mental o no. Quien determina eso es la clínica. Igual es este test peruano. El test peruano me ve desarrollo psicomotor, pero yo tengo que hacer unidad clínica, recuerden antecedentes de riesgo que vimos la vez pasada, ¿no? Antecedentes de riesgo es toda una unidad clínica, no es que solo con este instrumento ya está, no, es unidad clínica, siempre hacer unidad clínica, ¿ya? Entonces, hemos visto que de 1 a 12 meses está la evaluación mensualizada, ¿ya? Pero después empieza a espaciarse un poquito, ¿cierto? 13 y 14 no hay hitos, evaluamos de 12 meses. A los 15 meses evaluamos con los hitos de 16 y 17 meses. Se va espaciando cada meses y va llegando a los 21 meses, 24 meses y 30 meses. Es decir, en los primeros 12 meses la evaluación de desarrollo es bastante estricta y mensualizada. Después se va espaciando un poco porque ya las conductas se van, digamos, desarrollando un poco más distantes, ¿no? Los cambios no son tan evidenciables como en los primeros meses de la vida. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta acá podemos hacer y vamos a hacer las preguntas. Creo que estamos con el tiempo. Y el día de mañana haría la parte de la evaluación de 1 mes y 3 meses. A ver, si hubiera alguna pregunta o preguntas, por favor, para considerar o aclarar acerca de este instrumento. Recuerden que es un instrumento que nos permite hacer un diagnóstico de desarrollo, nos permite hacer un seguimiento y nos puede permitir incluso dar pautas, ¿no? Entonces, no sé si hubiera alguna pregunta. Miren, acá les voy mostrando cómo el test peruano tiene unos numeritos ahí al costado, ¿no? Unos numeritos, que esos numeritos hay una fórmula que me permite hacer trabajos de investigación para poder definir o determinar la edad de desarrollo. Es decir, yo lo puedo decir como un instrumento de tamizaje, como un instrumento de seguimiento, pero si yo quiero hacer trabajos de investigación aplicando este instrumento, también podemos hacer un trabajo de investigación bien estructurado con estos instrumentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les mencionaba en la ponencia, ¿no? Miren, acá hay unos puntajes, acá por ejemplo 3.75, 10, y vamos viendo la parte de la respuesta. Por ahí no se veía bien la imagen, pero lo vamos a ir viendo hito por hito conforme los días. No sé si hubiera alguna pregunta acerca de este instrumento o abiertos a cualquier pregunta, por favor. Nos dicen, cuando se explica el perfil de desarrollo se debe explicar las áreas. Sí, de preferencia sí. ¿Por qué? Porque eso nos va diciendo cómo va la parte de pautas, ¿no? Por ahí nos dicen, hay un niño que de repente lo tiene muy atamaladito. Entonces, cuando yo le explique a la mamá o explique a alguien más el por qué no está desarrollando esa parte, tengo que ir asociado a qué está afectándose, ¿no? Si un niño está atamaladito, probablemente se afecta la parte motriz, la parte de juego. Entonces, voy a ir explicando las áreas. Sí es importante explicar de repente, esto no está logrando por esto, disociar un poquito, pero como les había dicho, si yo evalúo, tengo que evaluar la parte global. Lo diferenciamos por tema didáctico, pero es importante conocer cada una de las áreas, ¿no? Y cómo podría afectar. Por ejemplo, en la parte del lenguaje, si yo tengo problema de audición, se va a afectar el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, ¿no? Entonces, es un tema también que hay que ver. Nos preguntan ahí, ¿cuándo? Ya. Buenas tardes. ¿Podría dar un ejemplo de cómo corregir la edad? Bien, hay 2 escuelas para corregir la edad, ¿ya? Hay unas escuelas que nos dicen que se corrige hasta el año de edad y otras escuelas nos dicen que se corrige hasta los 2 años de edad. ¿Cómo se corrige la edad? Si nosotros nos vamos a una prueba estadística, teóricamente nosotros consideramos que el rango que debe nacer un niño es entre las 38 y 42 semanas, ¿cierto?
A ver, estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? El rango que debe nacer un niño es entre las 38 y 42 semanas. La media de ahí viene siendo 40 semanas. Si yo tengo un niño que nace con 34 semanas, 34 semanas teóricamente le faltó mes y medio para nacer, ¿cierto? Entonces, si yo lo tengo ahorita, le faltó 6 semanas para nacer, ¿cierto? Ahorita el niño viene y, vamos a poner acá el PPT. Ya, ya. Entonces, es un niño que está viniendo a la consulta el día de hoy, 13 de abril, nació a las 34 semanas y que el día de hoy lo vamos a evaluar, pero vamos a corregir la edad. ¿Cómo vamos a corregir la edad? Es decir, si le faltó 6 semanas para nacer, esas 6 semanas las disminuimos. ¿Ya? Es decir, vamos corrigiendo la edad. ¿Hasta cuándo la corregimos? Nos dice que hasta el año de edad. Es decir, les damos esas 6 semanas y corregimos la edad. Si ahorita vendría con 3 cumplidos de nacido, la edad cronológica que él tendría sería 1 mes y 15 días. ¿Con qué lo evaluaría? Con los de 1 mes. ¿Ya? Es así que se va corrigiendo la edad. Les hago un ejemplito así numérico para corregir la edad. Les digo, depende de la escuela. Hay escuelas que dicen que se debe corregir hasta los 12 meses, hay otras que dicen que se debe corregir hasta el año. Usualmente a los 12 meses los niños prematuros van alcanzando el desarrollo. Si son prematuros así como el de 34 semanas, pero hay prematuros mucho más, se ve que están naciendo a las 26 semanas, que esos obviamente les va a costar un poco más alcanzar de repente el desarrollo de los hitos que le corresponde, pero vamos a ir corrigiendo la edad conforme vaya desarrollándose, ¿no? Ahora, recuerden que prematurez es un factor de riesgo, por lo tanto, la evaluación tiene que ser bastante exigente. El día de mañana les traigo un ejemplito numérico para ver cómo se hace la corregida. Pero es así, o sea, primero sacamos la edad de que debe nacer un niño es entre 38 y 42, la media es 40 semanas, y si nace a las 34 es lo que tengo que corregir, es lo que le faltó madurar, digamos, ¿no? Entonces, es así que se va corrigiendo hasta que llega al año de edad. Bien, es probable que en algunos niños tengamos igual adelantos, etcétera, pero es por cómo está yendo el desarrollo. Bueno, vamos a leer otra pregunta. Por ejemplo, si tenemos un niño que tiene PC, retraso mental, que tiene síndrome de Down, yo lo que voy a hacer es, ese desarrollo ya está afectado, ¿cierto? Lo que voy a ir es viendo, haciendo el seguimiento, cómo están sus logros para ese niño. De repente, si tiene una parálisis cerebral, ya no va a lograr controlar la cabeza a los 3 meses, de repente lo logra a los 6 meses. No logrará, pero su, su desarrollo igual va a salir siempre a la izquierda, pero vamos a ir viendo cómo van sus avances. En un niño con síndrome de repente tiene el tono bajo, su control de cabeza no será a los 3, de repente a los 4, pero me sirve para hacer seguimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? El control de cabeza a los 4, cuándo está logrando el giro, cuándo está logrando. Va a tener siempre tendencia a irse a la izquierda, pero me sirve para hacer seguimiento del desarrollo, ¿ya? Entonces, sí me sirve para hacer seguimiento del desarrollo. A ver, ¿alguna otra pregunta? Sí. La doctora Sandy pregunta, ¿para hacer el seguimiento tiene que ser en comunidades siempre que capacitemos? Sí. Ustedes, como ven las figuritas ahí, va a ser un tanto didáctico para ustedes capacitar. Tienen que generar la capacitación sobre todo en los sitios que son más relevantes, ¿no? Que sí o sí tienen que estar evaluando las comunidades lejanas. Por ejemplo, cuando hay lugares en donde solo el quien está, digamos, el quien puede llegar es el líder de la comunidad.
a ese líder de la comunidad, lo que yo tengo que concientizar es que tienen que hacer un seguimiento del desarrollo. Y si pudiera capacitar a todas las mamás, hay algo importante, todo papá, mamá, va a querer que su hijo vaya bien. Por lo tanto, cuando ustedes le dicen, mira, tu hijo debe lograr esto, debiera lograr esto, y creo que como seres humanos somos un tanto autoexigentes, van a querer que sus hijos logren eso. Y si ustedes le dan el escrita, mira, hijito, lo vas a estirar así, para el siguiente mes tiene que lograr esto. Al siguiente mes que ustedes vengan, lo evalúan, y dicen, mira, sí logró, entonces van las pautas. Pero en comunidades alejanas sí se tiene que capacitar a los que hacen las guardias comunitarias para que ellos a su vez hagan la cadena de capacitar al líder de la comunidad o al que les hace de agente para que haga el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, a mí me llaman por teléfono y me dice, alguien que el niño fue, no sé por qué, y me dice, doctora, hay un niño que tiene 2 años y no camina. Miren, era un paciente, un señor así, es un niño de 2 años y no camina. ¿Qué hacemos? Llévelo al centro de salud, que le evalúe a la enfermera y díganle que han identificado que tiene 2 años y que no camina y que no va a sus controles. Es decir, así tan grosero, no vamos a esperar obviamente hasta los 2 años, pero ya es una persona que va identificando cosas que no está logrando, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de que las personas vayan identificando los signos o síntomas de repente más gruesos. Recuerden que la parte final, control de tono, reflejos, esas cosas lo va a hacer el médico. El médico tiene que ser, recordemos que quien hace desarrollo son las enfermeras. Cuando la enfermera manda al médico y el médico le dice, no, está bien, no, pero le estoy encontrando que está algo mal. Entonces, el médico tiene que ser fino en su relación para decir si hay algo malo o no hay algo malo, me lo quedo, lo refiero. Recuerden que ustedes son los que toman la decisión en el primer nivel para definir si refieren o no refieren al niño, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado mucho cuando damos las recomendaciones a los otros profesionales de la salud, los especialistas, para tomar la decisión. La decisión depende del médico y usualmente la enfermera le están dando y usualmente le manda con la historia. Vean esta fichita. RBC hay una norma que es la 135, que es la que dice cuáles son sus funciones en los agentes comunitarios, ¿no? Por ejemplo, si yo en RBC capacito a personal que va a nivel comunitario, identifica a niños con, por ejemplo, que los tienen siempre cargaditos, regaditos y no se sientan, etcétera, síntomas así, ¿no? En RBC hay una norma que implementa sus funciones y se supone que tienen que identificar estos niños de riesgo. Niños de riesgo son los que ustedes han estado en algunas ponencias, ¿no? Niños de riesgo, ¿quiénes son? Son todos los que tengan algún factor que pueda desencadenar algún daño, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, prematurez, asfixia perinatal o parto que haya sido atendido por personal no capacitado. Recuerden que la mayoría de antecedentes de riesgo que pesa bastante es la asfixia perinatal. Si es un paciente que no ha nacido en un establecimiento, ya es un factor de riesgo. Entonces, nosotros tendríamos que hacer una fichita, que probablemente ya existe en RC, donde va a estar la identificación de factores de riesgo, identifican factores de riesgo y hacer el seguimiento. Ese seguimiento lo hacen a través de la guardia comunitaria cuando hacen las visitas. Y su crecimiento de su control de CRET en el establecimiento de salud. Recuerden que esto es un programa presupuestal también, por lo tanto tiene que tener todos los controles de CRED, pero tiene que ser controles de CRED de calidad. Ahora, cuando identifican este trastorno, lo van a mandar al médico. ¿El médico qué tiene que hacer? Unidad clínica. ¿Qué quiere decir? Antecedentes, examen clínico y evalúa su desarrollo psicomotor y ahí hace su diagnóstico. Con todo eso toma la decisión, ¿lo refiero o no lo refiero? ¿Ya? Entonces, este es un trabajo bastante articulado y en niños trabajar así articulado es bien bonito porque trabaja la obstetriz que me trabaja la parte previa, la enfermera, el médico que me tiene que definir, el médico realmente es el que toma la decisión, si refiere, no refiere, cómo conduce, maneja este niño. Luego, ¿qué más tenemos? Todos los profesionales de la salud. Mandamos a los especialistas, etcétera. Entonces, en niños es algo que es transversal a todos. Es un manejo que tenemos que hacer de forma integral. Bien, creo que hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. El día de mañana hacemos la evaluación del primer mes y tercer mes y cómo hacemos la edad corregida, un ejemplito, para que quede más claro, ¿ya? Y les voy a poner la literatura de donde dicen cuándo es hasta 1 año y cuándo hasta 2 años, porque eso depende de las escuelas. Bien, hasta aquí lo dejaríamos el día de hoy. No sé,
Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, doctora Alarcón. Les recordamos a nuestros participantes que el día de mañana también será en la misma sala. ¿Ok?